hay otra manera de definir también la paciencia de Dios, y es con relación a la misericordia. Porque, hermanos, es muy fácilmente, y de hecho hay muchos teólogos que incorporan la paciencia dentro de la bondad, y hay otros que incorporan la paciencia dentro de la misericordia. Entonces, por eso es bueno aprender a diferenciarla de todas. Aquí ahorita vimos que podemos verla a la luz de la bondad, en el hecho de que se resalta la gracia de Dios esperando que el pecado se arrepienta, ¿sí? Y aquí, cuando lo vemos con relación a la misericordia, vemos que la paciencia es una consecuencia de la misericordia. Si Dios es misericordioso, entonces es paciente con el pecador. Con relación a la misericordia, entendemos que Dios soporta, ¿sí? Volvamos. Con relación a la bondad, Dios es paciente con el pecador que sigue pecando para que se arrepienta y demora su castigo. Y con relación a la misericordia, ya no estamos pensando en el pecador como tal, pensamos es en Dios mismo. O sea, la paciencia viene a ser como una especie de dominio propio de Dios. ¿Sí? Para que me comprendan. Es una manera como de que Dios soporta a aquel que lo está ofendiendo con crímenes. Y Dios lo ve, hermano, Dios lo conoce. Hay un predicador, él dice: si supiéramos todo lo que ocurre tan solo en nuestro municipio, nuestra alma se lastimaría. Todas las inmoralidades, cosas bárbaras, inhumanas, asquerosas e inmundas que el hombre hace, sentiríamos nuestra conciencia herida, nuestra susceptibilidad, vulnerabilidad, hasta nuestros sentimientos se partiría el corazón al ver lo que ocurre en lo secreto, solo en Girón. Dios es omnipresente, omnisciente, y Él es santo. Si Él detesta el pecado y lo aborrece con todo su ser infinito, Él es testigo de todo lo que a nosotros nos podría herir con solo verlo. ¿Cómo es Dios que ve todo lo que realmente sí está ocurriendo en ese instante? La ira de Dios podría fulminar al pecador en lo secreto inmediatamente. Entonces vemos la paciencia de Dios como Dios soportando, resistiendo al pecador, ¿sí? Todo lo que lo provocan con sus crímenes, Él lo soporta. Entonces, ¿cómo diferenciamos paciencia y misericordia? Como vimos, ¿se acuerdan? La misericordia recae sobre la criatura cuando están en miseria, cuando lo necesitan. En cambio, la paciencia concierne a Dios principalmente, como les decía ahorita, como una especie de dominio propio, algo que le lleva a tolerar con majestuosa nobleza, dice Arthur Pink, majestuosa nobleza, graves ultrajes, y con su paciencia Él lo soporta y decide no ejercer justicia inmediatamente. Eso es la paciencia de Dios, hermanos. Este atributo es maravilloso, es bellísimo, pero también es tremendo. Les confieso que de los atributos, bueno, hay varios que han impactado mucho mi vida, pero este fue algo que, bueno, no solamente decir lo que les he dicho hasta ahora, pienso que he tratado de comunicarles, contagiarles de ello. Nuestro Dios es paciente con nosotros, paciente en sí mismo. En cambio, ¿cómo somos nosotros, hermanos? Somos como Jonás. Lea Jonás 4:2. Para nosotros es muy fácil reproducir esa actitud inquisidora de Jonás. O sea,
Actuamos igual que Jonás, que deseaba que Nínive fuera destruida. Quisiéramos. Y a veces disfrazamos esa actitud inquisidora con celo. Pero no es celo de Dios, es realmente impaciencia. Allá en Jonás 4:2 vemos, Jonás le dice al Señor: por eso yo no quería venir a predicarles, porque yo te conozco, yo sé que tú eres tierno, yo sé que tú eres generoso y perdonas. Yo sabía que si yo les predicaba, tú podías darles un corazón y que se arrepiente. Y entonces no los castigarías, Señor, pero ellos le han hecho mucho daño a nuestro país. Y yo quería que tú los destruyeras. Es básicamente lo que dice Jonás. Nosotros somos como Jonás, hermanos. Queremos venganza, queremos retaliación, queremos que paguen lo que hacen, lo que nos hacen, lo que dicen, todo. Pero Dios no es como nosotros, y gracias que sea así. Nos hacen algo, nos defraudan, nos roban, nos decepcionan y sentimos ira y deseamos que paguen. Y recordamos la ley de Dios: los ladrones deben pagar el doble. Que paguen el doble. El Señor no es como nosotros. Gracias que es así. Pero dense cuenta, Nínive era una ciudad terrible, gente cruel. Eran asesinos despiadados. Solo les menciono un ejemplo. Cuando capturaban ciudades, colocaban palos altos con una punta y desde el ano de las personas los enterraban ahí, los dejaban ahí, no crucificados, sino, ¿cómo se llama eso? Empalados. Eso lo hacían los de Nínive. Jonás sabe. Ellos le hicieron mucho daño a Israel. Jonás quiere que sean destruidos. No queremos nosotros que sean destruidos cuando terroristas destruyen las iglesias. No quisiéramos que el Señor interviniera y destruyera al impío que levanta su mano contra el Evangelio, cuando violan a las cristianas, secuestran a las niñas o los niños de las iglesias, queman casas, iglesias, asesinan pastores y miembros por ser cristianos nada más. ¿No quisiéramos que el Señor actuara? Sí, tenemos a disposición las oraciones imprecatorias, sí. Pero Dios es paciente. Dios es paciente. Leamos Romanos 9:22. Y hay una cosa que resalta más la paciencia de Dios, la gracia de Dios. Porque estamos diciendo que con relación a la bondad, la paciencia de Dios aguarda porque el pecador se arrepienta, ¿cierto? Pero Dios sabe que no todos se van a arrepentir. Dios sabe quiénes no se van a arrepentir. Y aún así sigue siendo paciente con ellos. Romanos 9:22, ¿por qué? Dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hay gente que está predestinada para perderse. Son vasos de ira. Dios los creó para ser quemados en el infierno con su poder, con su ira y con su justicia. Y si vemos sus vidas, amerita eso, hermano, lo amerita. Y Él sabe que nunca se van a arrepentir, nunca. Les va a enviar la palabra, les va a enviar quien les predique. Van a escuchar el Evangelio y aún así nunca van a arrepentirse.
y ahora sí Dios lo soporta. Lo soporta. Entonces lo que Pablo está diciendo, ahí vemos la paciencia de Dios, porque con su poder, ese poder pudiese fulminarlos, pero lo que hace Dios con su poder contenerse. La ira de Dios es como decir que su omnipotencia retiene su justicia por un tiempo, porque están reservados. Porque la santa ira de Dios será derramada sobre los impíos y especialmente sobre los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:3. Dice: por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No se tarda, pero Señor, hay falsos maestros, hay nazis incluso, que llegan hasta los 100 años, 90 años y vivieron toda su vida. Una vez vi una publicación en una red social que decía que ni la justicia de Dios ni el karma existen, porque hay gente mala que muere de viejitos tranquilamente. Y era gente muy mala. No saben nada. No saben nada, porque la paciencia de Dios puede llegarle a dar a alguien 150 años de vida y morir a los 150 años de vida. Y no se arrepintió. ¿Ustedes creen que va a quedar así? La paciencia de Dios se acabó. Y hay una eternidad en el infierno donde esa persona pagará por la eternidad, día tras día, sin parar. Aquel día, la ira de Dios se desbordará para gloria de su justicia, y mientras tanto su paciencia está vigente para gloria de su misericordia. Pero de que es exaltado, es exaltado. Ahorita es glorificada su misericordia. Misericordia que el impío aprovecha para pecar. Deberían aprovecharla para arrepentirse, porque un día la justicia es la que será glorificada. Primera de Pedro 3:20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Se acuerdan? 120 años Dios siendo paciente con la gente prediluviana para que se arrepintieran. Noé les predicó por más de 100 años y no les dio la gana arrepentirse. Más de un siglo de paciencia, pero un día se acabó y vino su justicia. Así está pasando hoy día también, hermanos. Tal como en los días de Noé, Dios sigue aguardando que la gente se arrepienta. Pero ¿saben? Ahorita vimos, Dios soporta con mucha paciencia a los vasos de ira. Pero hay una paciencia que es para salvación. Segunda de Pedro 3:15. Es interesante que Pedro sea quizás el que más referencia hace de la paciencia, ¿no? Segunda de Pedro 3:15 dice: tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y luego habla del apóstol Pablo, porque dice que es para salvación. Sí, hay muchos que están reservados para ira, para ser destruidos, porque dice que para salvación. Porque segunda de Pedro 3 está hablando de que hay personas que Dios ha escogido desde la eternidad, que todavía no se han salvado, que están todavía en el mundo perdidos. La ira de Dios está sobre ellos. Están escogidos por Dios, un día van a ser llamados, pero por ahora la ira de Dios está reteniéndose contra ellos. Igual que como con nosotros, ¿se acuerdan de Efesios 2:2? Éramos igual que los demás, hijos de ira, objetos de la ira de Dios justa, como decía 1 Pedro 4:3-4.
corríamos con el mundo hacia las pasiones de la carne. Bueno, hay muchos escogidos que todavía están en esa vida, no han nacido de nuevo. Por amor a ellos, Dios es paciente, porque quiere que vengan a la salvación, y de hecho ellos van a venir a la salvación. Pero mientras eso no se lleve a cabo, la ira de Dios está sobre el que todavía no se ha arrepentido. O sea, en pocas palabras, la paciencia es solo para salvación a favor de los escogidos, ya que el Señor no quiere que nadie se pierda, y por eso es que retiene que Jesús no venga todavía. Segunda de Pedro 3:9. ¿Por qué Cristo no ha regresado, hermanos? Por eso. Pero sepan algo, hermanos. No hay pueblo bajo el cielo en el que se revele tanto la paciencia de Dios como la iglesia. Tan solo recordemos nuestro pasado sin Cristo. Usted y yo merecíamos, igual que los demás, haber sido fulminados por la justa ira de Dios. Dignos, merecedores, hijos del diablo. Y aún así, ¿qué pasó? Nos atrajo hacia la nueva vida en Cristo. Nos hizo nacer, nos dio nueva vida, nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Bueno, ya nacimos de nuevo, ya no hay ira, ya no hay condenación. Fuimos salvados de la ira de Dios por su paciencia. Pero aún todavía, siendo cristianos, hijos de Dios, salvos, santos, ¿cuántas veces todavía no merecemos el juicio de Dios? Por eso Cristo es la máxima expresión de la paciencia divina por la humanidad, en donde, o por medio de Él, Dios pasó por alto los tiempos de nuestro pasado, cuando todavía estábamos hundidos en el pecado. Romanos 3:25. ¿Acaso Dios no vio todo lo que hicimos antes de haberlo conocido? Todos nuestros pecados. ¿Acaso no merecíamos ser destruidos por uno solo de ellos? Sí, pero por su paciencia Cristo asumió ese castigo y nos hizo libres. No obstante, cuán paciente sigue siendo con estos que, aunque redimidos, somos tan ingratos, tan negligentes, tan desobedientes todavía, perezosos. Todavía somos así y fuimos redimidos. O sea, que Dios fue paciente con nuestros pecados pasados y los pasó por alto. Pero ahora en el presente, que estamos en Cristo, ¿acaso se acabó la paciencia de Dios? No, hermano, por el contrario. Los pecados de su pueblo son más ofensivos que los que no son de su pueblo. Así que se requiere más paciencia para tolerar a su propio pueblo. Como cuando Cristo dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes y soportarlos? Y se lo dijo a los 12. Dios no nos trata como merecen nuestros actos, nuestras malas intenciones, nuestros malos pensamientos, las omisiones, los yerros. Todavía, ¿cuántas veces olvidamos sus maravillas y nos tornamos a la terquedad, tal como nuestros antepasados, cuando Dios nos soportó en el desierto? Voy a leerles Salmo 103:10. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Paciencia de Dios. No nos trata como merecemos todavía. Anota ese pasaje en Nehemías 9:17. Hablemos ahora, hermanos, las aplicaciones. En resumen, hemos visto la paciencia de Dios con relación a la bondad. La podemos diferenciar en que Dios soporta los crímenes del pecador, ¿sí?, para retener su justicia.
para que el pecador se arrepienta. Bien, aun cuando él persiste en pecar. Vimos la paciencia de Dios con relación a la misericordia. Es decir, la diferenciamos en que la misericordia se daba al pecador, al miserable, al que necesitaba ayuda, auxilio, pero la diferenciamos con la paciencia en que la paciencia es como una especie de dominio propio. Dios soporta, se retiene de fulminar al pecador justamente, ¿sí?, para exaltar su gracia. De todas maneras, su ira un día se va a desembocar, va a aparecer, explotar. Bueno, y vemos la paciencia de Dios con nosotros, especialmente desde incluso antes de haber nacido de nuevo y todavía. Y vemos la paciencia de Dios con la gente del mundo, aún con aquellos que jamás se van a arrepentir. Bien, ahora vamos a ver aplicaciones para nosotros. Primera aplicación, vamos a ver unas 3. Primera aplicación. Este atributo nos humilla. ¿Cuán fácilmente nos enojamos por algo que no sale como queremos? O cuando alguien no hace como le decimos que haga. Nos enojamos por la torpeza de alguien, por la ofensa de alguien. Tendemos a reaccionar bruscamente. Algunos dan puñetazos a algo, otros alzan la voz, otros hasta se arrancan el cabello y se arañan la cara como niños malcriados, otros simplemente se van, dan la espalda y ya. Reaccionamos airadamente ante cualquier provocación, porque nos falta templanza, nos falta mansedumbre, nos falta dominio propio. Este atributo nos humilla a ser más como nuestro Dios. Santiago 1:20 dice: en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Es decir, debemos aprender a ser pacientes para no pretender dar el pago con nuestra propia ira. Por el contrario, debemos aprender dominio propio. La Biblia, de hecho, asocia el dominio propio con la sabiduría, con la fortaleza. Señor nos permita ser pacientes. Vemos la paciencia de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre es el Dios de toda paciencia. El Hijo también, y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hay uno de los frutos del Espíritu? Pues el fruto del Espíritu tiene paciencia. Segunda aplicación. Dedicaré unas palabras a aquel creyente que está pecando reincididamente, a ese hermano que está pecando en secreto, a ese hermano que está actuando desafiantemente contra lo que ya sabe cuál es la voluntad de Dios y no quiere hacerlo. A ese hermano les digo: no se engañe porque la disciplina de Dios no haya llegado. Gálatas 6:7 dice: lo que el hombre siembre, no se engañen, cada uno lo cosechará. Dios no puede ser burlado. El Señor es paciente con sus hijos. Y a veces, siempre nosotros tendemos a que sabemos que pecamos en algo, pero como no nos pasó nada, volvemos a hacerlo. Y no ha pasado nada, volvemos a hacerlo. No ha pasado nada, volvemos a hacerlo hasta que Dios
hace público el pecado que no se confiesa. Hasta que el Señor humilla públicamente, hasta que el Señor actúa, hermano, y puede ser de maneras que nadie puede prever. Dios en su soberanía puede actuar a través de dolor, aflicción, escasez, muerte, enfermedad, ni idea. Pero Dios puede actuar porque Él es santo y es un padre que disciplina a sus hijos. En cambio, con los que no son sus hijos, o sea, son bastardos, Dios no los va a disciplinar. Con los pecadores que no son hijos de Él, ¿qué hace el Señor? Los abandona para que sigan pecando y así acumulan más ira sobre ira para cuando llegue el día de la ira sean destruidos, como dice Romanos 9:22. Pero con sus hijos, ¿qué es? Dice Corintios 11. Él no quiere que sus hijos seamos juzgados juntamente con el mundo. Entonces, ¿qué hace? Nos juzga ahora. Y a eso se le llama disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Así que, hermano que está pecando reincididamente en secreto desafiante, arrepiéntase hoy, antes de que sea demasiado tarde. Cumpla lo que Dios demanda y que Dios nos guarde de jugar con su paciencia. La paciencia de Dios, en vez de servirnos como un incentivo para continuar en nuestros pecados, es una oportunidad de gracia para correr hacia la cruz de Cristo en arrepentimiento. Joel 2:13 dice: rasguen su corazón, no sus vestidos, conviértanse a Jehová su Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor es paciente, tardo para la ira, demora su ira, lento para irarse, pero esto es para que nos dé tiempo de rasgarnos nuestro corazón y arrepentirnos de nuestra maldad. Para eso es la paciencia de Dios. Aquel que se halla sin Cristo hoy, sepa que por más que piense que Dios lo ama y que lo bendice porque se siente bien, porque no ha sido castigado, Él peca, Él es pecador como todos. Y Dios no me ha castigado porque Él me ama. Tengo esta cosa, tengo esta otra, soy feliz con mi familia, tengo esto y lo otro. Pues no se engañe tampoco, menos usted aún. Porque la paciencia que ahora disfruta es para que se arrepienta, para que venga Cristo. No sea que estas ilusiones que lo están engañando no le dejen ver que la ira de Dios está acumulando y un día se desatará. La ira de Dios siempre se va a desatar, o es sobre Cristo o sobre usted. Si es sobre Cristo, se le llama propiciación porque Él pagó por nuestros pecados. La ira de Dios cae sobre Cristo. Por eso fue que Cristo sudó gotas de sangre, hermanos. Porque Él sabía que la eterna e infinita ira de Dios iba a recaer sobre Él. Terrible. Ni siquiera un querubín podría resistir eso. Pero aquel que no tiene a Cristo, que no cree en Cristo, nadie ha pagado por Él. Nadie. La deuda no se ha saldado, nadie ha pagado. Tiene que pagar. Por más de que esté bien, se sienta feliz, lo tenga todo. Si no está en Cristo, está perdido. Esa paciencia de Dios es para que se arrepiente y venga a Cristo. Si la persona no viene a Cristo, en el infierno, por la eternidad, pagará por cada pecado. Y cada pecado merita una eternidad, imagínense. Última aplicación. Nunca olvidemos que la paciencia de Dios, aunque perdona la iniquidad, no significa que aprueba la impunidad. Números 14:18. Ese verso también es demasiado importante. Números 14:18. Cuando Moisés le pide al Señor que no fulmine al pueblo, ya Dios está harto de ellos y va a destruirlos, y Moisés vuelve a interceder por ellos y le dice:
Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Esa es la paciencia de Dios, hermanos. Ahí está. Proverbios 11:21 dice: tarde o temprano el malo será castigado. La tardanza de la llegada de la ira justa de Dios no es lo mismo que la anulación. O sea, no significa que porque Dios se demore, Dios no va a hacer nada. No significa que porque Dios tarda en hacer juicio, o sea, la justicia no existe. O sea, anuló. No. Anote este texto, Ezequiel 12:25. En ese pasaje nos dice lo que pasó con Judá, el reino apóstata de Judá. Dios los perdonó muchas veces. Les envió profetas para mostrarles su mal proceder y que se arrepintieran. Pero llegó un punto en el que ya llegó al colmo y ya la paciencia de Dios fue retirada. Y Dios dijo: no tardaré más, no más. No esperemos, hermanos, que eso ocurra. Por eso le ocurrió al pueblo que estaba bajo el pacto. ¿Acaso no ocurre en los días de hoy? Claro que sí. Dios es el mismo ayer, hoy, con los hijos. El Señor es santo. Nuestro Dios es paciente. Pero su paciencia es un atributo maravilloso por el cual estamos de pie, ¿sí? Pero nunca puede ser aprovechada para seguir en el pecado, sino para arrepentirnos.